Desde tiempos remotos, Georgia ha sido cuna de feroces luchadores. Este país cuenta con dos modalidades locales que se llevan practicando desde tiempos medievales. Hablo del Kridoli y del Chidaova. El Kridoli es un arte marcial georgiano tradicional que comenzó a ganar popularidad en la antigua Tbilisi, capital de Georgia. El Chidaova se basa en combates al aire libre que consisten en derribar a su oponente. Este tipo de lucha comprende unas 200 llaves y contrallaves específicas. El actual campeón del peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili, entrenó Chidaova desde que era un niño. En la era soviética, Georgia destacó en los Juegos Olímpicos en las modalidades de lucha libre y lucha grecorromana, consiguiendo varias medallas de oro en ambas modalidades. En todo el Cáucaso, la lucha juega un papel fundamental. En Armenia existe un estilo de lucha nacional desde hace 1500 años, y por cierto de donde pertenece el luchador Arman Tsarukyan. Y en la vecina Daguestán se han criado decenas de campeones mundiales de lucha olímpica y campeones de la UFC como Khabib Nurmagomedov o Islam Makhachev. No es casualidad que tres campeones actuales, Khamzat Chimaev en el peso medio, Ilia Topuria en el ligero y Merab Dvalishvili en el peso gallo, pertenezcan a esta zona geográfica. Tampoco es casualidad que la gran parte de peleadores rankeados en la UFC, como Magomed Ankalaev, Arman Tsarukyan, Giga Chikadze o Umar Nurmagomedov, provengan de esta zona del mundo. Este sábado 22 de noviembre desde Doha, en Qatar, es el turno del hispano-georgiano Alexandre Topuria, que se verá las caras ante el kazajo Bekzat Almahan, que cuenta con un récord de 12 victorias y 2 derrotas, donde 10 de sus victorias han sido por knockout o TKO, lo que nos dice que es un rival muy peligroso para Alex peleando de pie, ya que Bekzat Almahan es un sólido striker correspondiente al nivel de su país, Kazajistán, que actualmente es el líder indiscutible del Campeonato Mundial de Boxeo celebrado este año 2025 desde Liverpool, Inglaterra. Bueno, ¿cómo estamos, gente? Bienvenidos a 8Sides MMA, yo soy Cristian y hoy os traigo un nuevo vídeo. Como habéis podido apreciar en la intro, que ha sido un poquito especial ese formato, porque estamos nada más ni nada menos que en un especial para Alex Topuria, el hispano-georgiano que se verá las caras este sábado en tierras cataríes desde Doha, en Qatar, ante el kazajo Bekzat Almahan, peleador de peso gallo que llega con un récord de 12 victorias y 2 derrotas y solo una derrota dentro de la compañía, que fue ante Umar Nurmagomedov, que recordemos que es el número 1 actual de la división del peso gallo de la UFC. Salto de nivel para Alex Topuria, que ya le van a ir poniendo peleadores más complicados para que la compañía pueda ver de qué es capaz el hispano-georgiano y hasta dónde puede llegar dentro de la UFC. Para este vídeo vamos a estar analizando a ambos peleadores y también os traeré mi predicción y lo que creo o cómo se va a desarrollar esta pelea. Así que nada, quédate que te lo cuento. Bueno, en este caso vamos a empezar analizando primero al rival de Alex Topuria, a Bekzat Almahan. Y bueno, Bekzat Almahan es un striker consolidado que comenzó su carrera y la desarrolló en la promotora de Octagon, donde logró 6 victorias y dentro de esas 6 victorias 5 fueron finalizaciones. Y bueno, ¿cómo entró Bekzat Almahan a la UFC? Pues entró con un contrato directo. Su debut fue el 2 de marzo de 2024 en una Fight Night celebrada en el Apex de Las Vegas, donde se vio las caras ante Umar Nurmagomedov. Ya te digo, vaya debut. No le podrían haber puesto un peleador un poquito más fácil, pero bueno, así en la UFC. Y en esa pelea, Bekzat Almahan debutó con una derrota, acabó ganando Umar Nurmagomedov en una pelea donde el ruso le pasó por encima literal. Hubo cartulinas hasta de 25-30 en esa pelea. Pero bueno, a pesar de eso, ¿cómo le ha ido en la UFC a Bekzat? Pues a pesar de que en esa primera pelea ante Umar Nurmagomedov se llevara la derrota, realmente fue un match no muy beneficioso para Bekzat, ya que él, sobre todo su lado fuerte, es el striking y le pusieron a un luchador. Y más a Umar Nurmagomedov, así que no pudo deslumbrar mucho en esa pelea, pero en su segunda pelea sí que lo hizo. En esa segunda pelea dentro de la UFC se vio las caras ante Brad Katona, evento de UFC 315, donde el kazajo se logró llevar la victoria por knockout en el primer asalto. Pelea que fue muy rápida, apenas duró 1 minuto y 4 segundos, y donde el kazajo Bekzat Almahan logró conectar un uppercut, que ahora hablaremos un poquito más adelante de esos pros o contras, pero es como
su golpe clave. Además, un uppercut es un golpe que si te lo dan bien conectado es muy probable que te noqueen. Y así le pasó al bueno de Brad Katona, que nada, le finalizaron en el primer asalto y primera victoria para el kazajo dentro de la compañía. Actualmente cuenta con solo 2 peleas y con una victoria y una derrota. Bien, teniendo ya un poquito esta intro sobre el rival de Alec Topuria, su background y su paso dentro de la compañía, vamos ahora a analizar al conquistador Alexandre Topuria. Bueno, pues Alexandre Topuria llega apenas con solo una pelea dentro de la UFC, que fue este año en marzo en el evento que tuvimos en Australia, donde se vio las caras ante el australiano Colby Thickness, que por cierto tuvo que entrar en corto aviso porque la pelea de Alex se cayó en la Fight Week, pero igualmente vimos una performance brutal de Alexandre Topuria, donde sacó tanto su lucha como su grappling, como el striking, y logró pasar por encima del australiano Colby Thickness. Y bueno, como he dicho, a pesar de los 29 años ya que tiene Alex, pues apenas es su segunda pelea dentro de la UFC. ¿A qué se debe esto? Pues como sabemos, y si no, pues aquí estamos para contároslo, Alexandre Topuria ha sacrificado gran parte de su carrera, de esos mejores años, para ir desarrollándote dentro de una promotora, por entrenar a su hermano pequeño Ilia Topuria, que actualmente es el campeón indiscutido del peso ligero de las 155 libras. Por eso Alec apenas ha tenido una carrera muy larga, porque casi siempre ha estado ahí apoyando a su hermano Ilia Topuria. Hablemos un poquito del estilo de Alec. Pues a pesar de las pocas peleas que hemos visto, sobre todo dentro de la UFC, Alexandre Topuria se caracteriza sobre todo por tener un estilo muy metódico, ¿no? Elige muy bien cuándo sacar esas combinaciones, esos golpes con las manos para conectar a su rival. También tiene un striking defensivo muy bueno, tiene ese cabeceo constante, incluso mayor diría yo que el de su hermano Ilia Topuria, donde gracias a ello se quita muchas manos, muchos golpes de sus contrincantes. Alexandre también tiene una lucha de élite, tanto lucha como grappling. Desde pequeño tiene su background en lucha grecorromana como Ilia Topuria, y ya cuando llegó a España se especializó hasta hacerse con el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, lo que le ha dado más herramientas aún para poder finalizar a sus rivales en el suelo. Hablando de datos reales, que los suelo sacar siempre de la página de UFC Stats, la defensa de Alec Topuria es excelente. Claro, solo está midiendo esa pelea que tuvo de debut, porque no ha tenido más, pero bueno, en esa sola pelea cuenta con un 70% de defensa en el striking, o sea, se quitó la mayor parte de los golpes que le lanzó el australiano Colby Thickness. Hablemos de su récord. Como he dicho al principio, Alec ha sacrificado casi toda la carrera para entrenar a su hermano, por eso no tiene un récord muy, ya no inflado, sino no tiene muchas peleas. Tiene un récord de 6 victorias y una derrota. Y bueno, hay que hablar de esa derrota, ¿no? Esa derrota fue muy dudosa porque fue en una promotora local aquí en España, y realmente como que hubo un problema con el peso, y su rival, la pelea está en YouTube, a lo mejor pongo aquí un extracto del clip, pero su rival pesaba bastante más que el propio Alec, lo que le llevó al final, bueno, al principio le estuvo controlando en el suelo, pero se llevó unas combinaciones de manos que la acabaron noqueando. Pero bueno, es su única derrota, es una derrota inicial en esa etapa de las primeras peleas como profesional, así que tampoco me dice nada en cómo está Alec en este nivel actual. Un dato curioso es que en el debut de Alec Topuria y en el debut de su hermano Ilia Topuria, ambos peleadores consiguieron hacer un suplex, que es un movimiento de lucha que consiste en pasar por encima, literalmente levantarlo por encima tuya a tu rival y derribarlo. Pues ambos consiguieron hacerlo en su debut dentro de la UFC. Colocaré por aquí la fotillo de las dos peleas, pero bueno, es un dato interesante y a tener en cuenta del posible nivel que puede traer Alec para la UFC. Y bueno, ya presentando a los dos peleadores, teniendo un poquito de su background y sus conocimientos, análisis técnico, vamos ahora con la predicción y cómo se va a desarrollar esa pelea. Vale, analizando a los dos peleadores, pues te puedes dar cuenta de que obviamente el fuerte de Bekzat Almahan es su striking. Al final, cuando eres un peleador de MMA, tienes que tener cubiertos todos los lados de la pelea, tanto el wrestling como el grappling como el striking, pero está claro que cada peleador tiene sus fuertes y hay algunos que son más completos que otros. En este caso, Bekzat Almahan pienso que tiene un striking muy sólido y que le puede hacer mucho daño a
Alec Topuria, pero sí que le veo esas carencias de cara al grappling. Lo pudimos ver en la pelea que tuvo ante Umar Nurmagomedov, donde el ruso, que sí que tiene mucho nivel, es muy bueno, pero le logró derribar demasiadas veces. Concretamente le hizo 5 derribos de 5 intentos de derribo, 145 golpes significantes conectados por parte de Umar ante los 5 golpes en toda la pelea conectados por parte del kazajo de Bekzat, y 11 minutos con 26 segundos de tiempo de control en el suelo. Tener en cuenta que la pelea fue de 3 asaltos, cada asalto son 5 minutos, pues estuvo casi el 80% de toda la pelea controlándolo en el suelo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos dice que Alexandre Topuria puede tener una buena táctica de cara a enfocar esta pelea más en el grappling. Creo firmemente que Alexandre tiene el nivel de sobra si quiere ir a las manos, si quiere intercambiar, pero yo no me la jugaría. Puede estar midiéndolo, además, como he comentado en la parte del análisis de Alexandre, tiene un striking defensivo muy bueno, se quita muchos golpes, cabecea constantemente, mide muy bien la distancia y sabe cuándo entrar o cuándo salir, pero aún así, teniendo ese grappling de élite que tiene Alec, yo no lo dudaría, o bueno, si tiene que medirse o intentar estar un rato la parte del striking en la pelea, lo puede hacer perfectamente, pero yo iría a los derribos desde el minuto 1. Además, esto que digo no es tan loco. La UFC, recordemos que aparte de que es una empresa de MMA, tiene un estilo muy americano, ¿no? Muy estadounidense, de hacerlo todo como una película, de contar esa narrativa dentro de una pelea. Y creo que si Alec se lo monta bien, puede ganar mucho ruido, hacer mucha repercusión si consigue finalizar a Bekzat Almahan en esta pelea. ¿Por qué digo esto? Como comenté antes, la primera pelea de Bekzat dentro de la compañía fue ante Umar Nurmagomedov, que recordemos que es el número 1 actual del peso gallo. Umar Nurmagomedov en esa pelea, a pesar de que lo controló, lo pasó por encima, se llevó la decisión unánime de los jueces muy contundente, no lo logró finalizar. Es que sabemos que Umar es muy bueno, tiene mucho potencial, yo creo que va a llegar a ser hasta campeón del peso gallo, pero le falta esa finalización, le falta terminar las peleas. Es contundente a la hora de ganarlos, pero no llega a finalizar. Y aquí es donde entro con el tema de la narrativa. Creo que Alec tiene capacidades de sobra, tanto con las manos, pero sobre todo en el grappling, para poder llegar a finalizar a Bekzat, y además en un round de los iniciales, primero o segundo. Creo que si se lleva la pelea al suelo rápido y le consigue controlar bien, va a acabar consiguiendo encajar alguna sumisión. Al final es jugársela un poco, es muy difícil de predecir, pero sí que pienso que tiene más posibilidades de finalizar esta pelea por el lado del grappling, yéndose al suelo y haciendo una sumisión, que por las manos. Creo que irse a la parte del striking con Bekzat, aparte de que sería tomar riesgos innecesarios, puede ser que te conecte una mala mano que no ves venir, como ese uppercut que vimos que conectó a Brad Katona y que te puede llegar a mandar al suelo e incluso noquear. Así que para mí mi predicción es que esta pelea se la va a llevar Alexandre Topuria y la va a ganar por sumisión. También recuerdo que para esta pelea Alexandre Topuria llega como el favorito aquí en España con una cuota de 1,70 € ante el underdog, que sería Bekzat Almahan, que cuenta con una cuota de 2,10 €. Por la línea que nos pone la casa de apuestas vemos que no es el claro favorito por esa cuota de 1,72. Por ejemplo, no tiene una cuota de 1,30, 1,20 donde muestra que obviamente es muy favorito, pero bueno, ya es algo a tener en cuenta que apenas en su segunda pelea dentro de la UFC y con la corta trayectoria que tiene el hispano-georgiano, ya entre como favorito a esta pelea. Creo que si Alexandre llega a finalizar en esta pelea, o incluso, para no poner tanta presión, pero llega a hacer una buena performance donde le pasa por encima o vemos algún highlight, sí que le va a colocar ya en muy buenas posiciones, a la promoción le interesa, y creo que Alexandre al final tiene la facilidad de ya tener ese apellido conocido, que es el Topuria, para poder escalar más rápido que el resto de peleadores de su división, cosa que pienso que Alec va a tener que aprovechar al 100%, porque todavía no está mayor, tiene 29 años, pero tiene que intentar subir lo más rápido posible para ya tener peleas en eventos grandes, eventos numerados, donde pueda hacer más dinero y donde le podamos ver ya arriba de la cartelera, ¿no? En vez de verlo en las preliminares, poder verlo ya dentro de la cartelera estelar. Y poquito más que contaros de la pelea. Nada, que sepáis que es este sábado 22 de noviembre. Aquí en España podemos empezar a ver el evento a partir de las 4 en UFC Fight Pass. A partir de las 5 las preliminares desde HBO Max con la suscripción adicional de deportes. Creo que si tenéis Movistar o alguna compañía donde os entren canales de TV, en Eurosport también lo van a retransmitir. Y sobre todo la pelea de Alec será en torno a las 5, 5:30.
Su pelea está en la parte de las preliminares y bueno, sabéis cómo es esto de la UFC, que una pelea te puede durar 5 minutos, la otra 15 y nos movemos un poco en esa franja de horarios que no es tan exacta, pero para que lo sepáis. Entre 5 y 5 y media tendremos la pelea de Alexandre. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta, suscribiros para ir haciendo crecer el canal y así llegar a más gente. Muchas gracias y hasta pronto.